Bien, muchas gracias por la confirmación. Bien, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 1. En la próxima clase, que va a ser recién el 9 de abril, porque el próximo viernes es feriado, vamos a ver la tercera y última parte, que tiene que ver con las lógicas de configuración espacial de las ciudades latinoamericanas, pero en el contexto del siglo XXI. Y hoy lo que vamos a ver es un poco de revisión de las lógicas de configuración espacial y formal de las ciudades latinoamericanas desde la fundación de las ciudades en Latinoamérica, sobre todo las ciudades que fueron fundadas en el contexto de la conquista española, hasta nuestros días. Hay distintas circunstancias. Ustedes, cuando seguramente estudien historia de la arquitectura, creo que la historia 3 sería así, donde se ve un poco de arquitectura y urbanismo iberoamericano, van a ver que hay muchas ciudades de América Latina que surgieron a partir de poblaciones originarias que se encontraban en esos casos. Países como México o Perú van a ser las principales referencias con respecto a ese tema. Bien, ya estaba por contestar una encuesta telefónica, pero decidí que mejor seguía dando la clase. Bien, en el caso de las ciudades argentinas, la influencia que tuvieron las poblaciones originarias no van a definir el trazado actual de las ciudades, pero sí van a ser de mucha importancia en cuanto a la ocupación estratégica del territorio. ¿Qué es lo que nos proponemos un poco con esta clase? Es completar los objetivos de la unidad 1, que tienen que ver con reconocer los procesos, los distintos procesos de configuración espacial de las ciudades, y en particular de las ciudades latinoamericanas. Dentro de los contenidos de la unidad 1, ya habíamos visto del contenido 1 al 3 en las clases anteriores. Hoy vamos a ver el contenido número 5, y en la próxima clase entonces vamos a ver el contenido número 6, que siempre tiene que ver con qué forma, qué distribución, qué estructura van a ir adoptando las ciudades en relación a sus lógicas de crecimiento y de las circunstancias políticas, económicas y culturales que se van a ir dando, y las cuestiones coyunturales que se van a ir dando a lo largo de la historia. Entonces, nos proponemos, conociendo las lógicas de configuración espacial y formal de las ciudades latinoamericanas, reconocer que existen ciertas cuestiones que van a definir la estructuración y la configuración, entonces, tanto espacial como formal. Entender la evolución urbana de las ciudades como un producto de un proceso histórico. Y no estamos estudiando historia desde el punto de vista, como yo les decía, en correcciones a muchos de los equipos en la tutoría o en la clase anterior. No nos interesa conocer el proceso histórico, sino que nos interesa entender que la estructura urbana actual es producto de ese proceso histórico, que son dos cosas diferentes. O sea, no estamos estudiando historia con cada una de sus letras, sino que estamos tratando de entender cómo se fue dando la ciudad que tenemos hoy en día, cómo es que las ciudades que tenemos hoy en día han llegado a ser de la forma en la que son, por qué funcionan como funcionan y por qué tienen los problemas que tienen. Otra de las cuestiones que nos proponemos es demostrar que existen dinámicas en la estructuración urbana que pueden sintetizarse en distintos modelos que representan a su vez distintos momentos históricos, y cada uno de esos momentos históricos traducidos en modelos pueden tener características particulares y además son claramente identificables. Nosotros hemos elegido un texto
que es muy interesante, que se llama Los modelos de análisis de la estructura social y funcional de las metrópolis latinoamericanas, que son de un equipo de geógrafos muy interesantes, Bar Bordorf y Janoschka, sobre todo Mijail Janoschka, son geógrafos de origen alemán, pero que trabajaron, tienen todas sus tesis desarrolladas sobre las realidades latinoamericanas, y realmente tienen procesos de investigación súper interesantes, y me interesa mucho mostrarles justamente esta tesis, porque es muy aplicable, desde mi punto de vista, a las realidades de las ciudades latinoamericanas, por supuesto, pero en particular a la ciudad de Salta. Al ser la ciudad de Salta una ciudad fundada en el contexto de la conquista de la colonia española, tiene una traducción bastante similar a la definición de estos modelos. Lo vamos a ir viendo uno por uno. Barf, Bordorf y Janoschka plantean que las ciudades latinoamericanas se pueden explicar a través de tres modelos que coinciden con los tres modelos de estructuración urbana tradicionales, que son la ciudad colonial en relación con la ciudad concéntrica, la ciudad sectorial y la ciudad polarizada, y que existe un nuevo modelo de ciudad latinoamericana que vendría a coincidir con la ciudad actual, al cual ellos llaman ciudad fragmentada, y que es muy aplicable realmente a las realidades en el contexto desde finales del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI. Y lo vamos a ir viendo con los planos de la ciudad de Salta para que vayamos entendiendo un poco. Siempre tenemos que saber que la ciudad es el resultado de un proceso histórico, y como tal es el soporte físico, el soporte material de la estructura social que se va a dar dentro de los confines de esa ciudad. Y en muchos casos influye fuertemente el resultado, el proceso histórico influye muchísimo en cómo se comportan esas estructuras sociales y cómo se relacionan entre sí, al punto de que hoy por hoy, si uno ve cómo fue evolucionando formal y espacialmente la ciudad y cómo fue evolucionando su estructura, puede darse cuenta que hasta tiene una lógica de expulsión la ciudad hoy en día, que es la lógica de expulsión de los sectores con menores ingresos hacia la periferia, hacia las áreas de valores de suelo de menor valor y de mayores riesgos ambientales, climáticos y de mayores vulnerabilidades socioeconómicas, que es lo que nos preocupa y sobre lo que insistimos siempre, pero también está tendiendo la ciudad a expulsar al mercado inmobiliario hacia áreas de suelo muy, muy barato, en donde los mercados crean productos que se convierten básicamente en los productos que van a ser los más deseables por ciertas clases de ingresos medios e ingresos medios altos, que son los que tienen la capacidad para construir. Y probablemente en un par de años o 3 años, cuando nos recibamos, estos van a ser nuestros clientes, pero tenemos que entender también un poquito cómo se va dando ese proceso de conformación que es heterogéneo y homogéneo al mismo tiempo, y no se preocupen demasiado porque todas estas palabras y el léxico urbano y urbanístico lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en el año. Hay una situación de origen con respecto a la estructuración territorial de la Argentina. Nosotros vamos a ver algunos datos nada más. El año que viene, en Planeamiento 2, lo vamos a volver a ver a esto, sobre todo en relación a cómo las ciudades y los territorios se van conformando. Hay una situación de origen que tiene que ver con las poblaciones originarias y el soporte natural de lo que es actualmente la República Argentina. América se encontraba previamente a la llegada de los españoles habitada por una inmensa cantidad de culturas originarias que tenían sí, distintos niveles de desarrollo. Las culturas que se encontraban ubicadas sobre todo
en las áreas andinas y en las áreas montañosas, por lo general tenían grandes influencias del altiplano y desarrollaban sistemas de producción agrícola, sistemas de ingeniería, de construcción muy sofisticados, algunos tipos de escritura, algunos tipos de comunicación muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la matemática, de la ciencia, de la astronomía, de la contabilidad, sistemas sociales sumamente complejos y evolucionados, que fueron de alguna manera influenciando estos territorios, y hasta el día de hoy vivimos esa influencia, pero básicamente en estas áreas que están marcadas aquí en el plano, ¿no? Y tenemos un poquito una síntesis de lo que sería el Capacñán, o el camino del Inca, que fueron los caminos utilizados en primer lugar por el Imperio Inca para llegar a colonizar los pueblos de Diaguitas Calchaquíes y las distintas culturas que se encontraban ubicadas en las regiones andinas de la Argentina, pero también fueron utilizadas más adelante por los españoles para poder penetrar en el territorio y llevar adelante su proceso de conquista. Básicamente el resto había otras muy interesantes, eran las culturas chaco-santiagueñas y las guaraníticas, y la llanura pampeana y la Patagonia estaban habitadas en general por distintos grupos con diferentes niveles de desarrollo, que sufrieron, que son algunos, todos sufrieron por supuesto la conquista, algunos más que otros, y el despojo de tierras se fue consumando no solamente durante la conquista española, sino también durante los primeros años de las primeras décadas de vida independiente del país, y siguió así prácticamente durante todo el siglo XIX. Como referencia a los modelos, el primer modelo hace referencia a la ciudad colonial en este texto. El primer modelo al que podemos también un poco aplicar lo que sería la ciudad de Salta. Salta se funda en 1582, y hasta principios del siglo XIX podemos hablar del modelo de la ciudad colonial, hasta la época obviamente en la que se empieza a generar los procesos independentistas en toda América Latina, entre 1810 y 1816 en Argentina, que son las fechas que ya estudiamos en la escuela. En este periodo la estructuración territorial estaba muy concentrada en las áreas que estaban de alguna manera relacionadas fundamentalmente con la explotación de recursos. En un principio se trataba de la búsqueda de metales preciosos, y en un segundo momento, cuando se dieron cuenta de que no iban a encontrar demasiado, se empezó con la explotación de materias primas, y por supuesto con la explotación de capital humano en relación a los pueblos que se encontraban viviendo originariamente en estas tierras. Distintos objetivos persiguió la conquista, los autores que trabajan este tema tienen discusiones hasta el día de hoy sobre cuáles eran realmente los objetivos que perseguía la conquista. Evangelizar se dice que es siempre el primer objetivo, pero la ocupación efectiva de tierra y la explotación de recursos tiene más que ver con el proceso que realmente se fue dando, un proceso de explotación económica de recursos. Las fundaciones obedecen a distintos motivos políticos, económicos, estratégicos, de política, un poquito jugaban al test con lo que era nuestro suelo, y entre 1550 y 1683 se fundan muchas ciudades, muchas, pero básicamente en este periodo quedan las 12 principales ciudades que hoy siguen perdurando como capitales provinciales, y la ciudad de Buenos Aires, la actual capital federal, la capital en aquel momento, que en algún momento pasó a ser el virreinato del Río de la Plata, la capital del virreinato del Río de la Plata. Bueno, estas son cosas que no me interesan tanto las fechas ni los nombres de los virreinatos, sino entender que hubo un proceso
que se llamó la conquista o la colonia, en la cual el territorio se estructuraba de esta manera y las ciudades se estructuraban de esta manera. Las ciudades se fundaban a través de una serie de normativas, toda una gran serie de normativas que van a dar hacia el principios del siglo XVII, finales del siglo XVI, se van a transformar en un compendio que dio en llamarse las leyes de Indias, que no estaban todavía escritas realmente cuando se fundan la mayoría de las ciudades del siglo XVI y del siglo XV en América Latina. Se escriben las leyes de Indias, es un compendio que se realiza después, pero sí existían normativas y ordenanzas ya que establecían cuáles iban a ser las formas que iba a adoptar cada una de estas ciudades. El damero, un poco la herencia del campamento militar romano, es el que va a tener protagonismo. En las leyes de India se establecían unos dameros muy específicos, con unos usos de solares muy específicos, pero la realidad es que llegaban al territorio que en donde se iba a fundar la ciudad, realmente lo que se hacía era trazar la ciudad en el espacio que era realmente productivo o que les parecía apropiado. En el caso de la ciudad de Salta, el damero que se traza es un damero de 4 por 9 manzanas, con la presencia de fuertes barreras naturales que la configuraban, y por eso nuestro damero, más que ser un cuadrado, es un prisma, un rectángulo. Bueno, después cuando se fue construyendo se transformó en un prisma, pero mientras tanto era un rectángulo de 4 por 9 manzanas, y ahí están en esas líneas demarcadas de alguna manera lo que eran los tagaretes o los ríos que siguen siendo hasta el día de hoy. Y si ustedes van al centro en épocas de lluvia o viven en pleno centro durante el verano, van a ver que esos ríos que formaban las barreras naturales originales que dieron lugar al emplazamiento de la ciudad, se siguen convirtiendo en ríos durante el periodo estival, Belgrano, el Alvarado, lo que sería la actual Avenida San Martín. Por mucha gente, ¿por qué nos seguimos inundando? Y básicamente porque cuando llegaron los españoles fundaron la ciudad entre 2 ríos. Y en la parte más baja de un sector del valle particularmente afectado por las corrientes de agua y cuencas hidrológicas muy poderosas, como la cuenca de alta juramento. La ciudad colonial tiende a compararse con una ciudad compacta, entonces entre mediados del siglo XVI, finales del siglo XVI, hasta principios del siglo XIX, van a ver que son casi 300 años en los cuales las ciudades permanecen con esta lógica de crecimiento, con este modelo de crecimiento, donde hay un centro que concentra las principales actividades, en donde está la plaza de armas, el centro de la ciudad, toda la actividad social, política, religiosa se daba allí en esa plaza central, toda la estructura social de barrios se da de manera concéntrica, los círculos inmediatos a las plazas son ocupados por las personas de la aristocracia en aquel momento, los comerciantes de mayor poder adquisitivo, y luego los círculos concéntricos posteriores son ocupados por artesanos, luego por los blancos más pobres, y luego recién venían las viviendas de lo que en ese momento se llamaban indios y mestizos y todas las otras actividades que eran actividades de servicio, quintas y un poco el apeo de la ganadería. Y de esta manera se va a generar una centralización muy fuerte del centro hacia la periferia, que dicen estos autores que hasta el día de hoy sigue siendo la estructura que persiste en la mayoría de las ciudades de origen colonial. Y si ustedes se ponen a pensar en la ciudad de Salta, con la cantidad de
superficie que fue adquiriendo en los últimos 5 siglos, tienen que pensar en hacer un trámite en un banco, van a saber a dónde tienen que ir. O si tienen que hacer un trámite en la FIP, o en el PAMI, o en la ANSES, van a tener que ir al centro. O sea, seguimos teniendo la lógica, cuando dicen que la ciudad de Salta es una ciudad colonial, y yo suscribo al hecho de que la estructura de la ciudad de Salta sigue siendo colonial porque tiene una dependencia del centro extraordinaria y muy difícil de quebrar, a pesar de los esfuerzos de la planificación. Esta vendría a ser una representación de lo que es la ciudad de Salta, lo que era el plano fundacional o el plano hipotético de fundación de la ciudad de Salta hacia finales del siglo XVI, y van a ver que persigue esta lógica. Siempre un conglomerado urbano con una función económica muy relevante de la ciudad de Salta, que tenía que ver con el comercio de mulas. En Salta se terminaba de hacer la segunda invernada y se comercializaban las mulas que iban a llevarse al Alto Perú para ser incorporadas a la minería de La Plata, sobre todo en la zona de Potosí. Y siempre digo esto que parece gracioso, pero a mí nada más me parece gracioso, que es que en ese momento las mulas eran como las 4x4 y los tractores de hoy en día, eran insumos de trabajo muy, muy importantes y muy deseados. Entonces, el comercio de mulas generaba una economía muy fuerte en el área del Valle del Lerma en particular, y también relacionada un poco con los valles calchaquíes. A medida que empieza a crecer la ciudad empieza a crecer en 4 direcciones, y esto le va empezando a dar una ruptura a esa 4x9 manzanas originales, y 4 sentidos, ¿no? En 4 sentidos que tienen que ver con calles que hasta el día de hoy persisten, y algunas que han perdido completamente algunas de las calles han perdido, pero por completo, la relación que tenían con el entorno. Por ejemplo, hacia el sur, el camino al Valle del Lerma y al Camino Real estaba conformado por lo que es actualmente la calle Florida. Si ustedes hacen la calle Florida hoy hasta llegar al canal de la calle Corrientes, al final de la calle Florida, que es un lugar por el que la gente no suele andar demasiado, sino vive por la zona, todavía se observan casas de origen colonial, estructuras de origen colonial, y hasta incluso algunas veredas muy, muy altas, que era el uso y costumbre durante la colonia. Y hoy en día es una calle que quedó en contramano al uso original que tenía, pero formalmente sigue siendo muy fácil de explicar si uno tiene en cuenta este proceso histórico. Todo lo que tuvo que ver con las guerras de la independencia y la pérdida de la dependencia colonial y la creciente dependencia del puerto de Buenos Aires convierten a la región en una región de una economía diezmada y de escaso crecimiento, un atraso económico muy grande que persiste, creo yo, sin dudar hasta el día de hoy, siendo Salta, la provincia y la región, una de las más pobres de la Argentina, y Salta en particular, la ciudad de Salta está en 4º lugar con respecto a las ciudades más pobres de Argentina, y mucho de esto tiene que ver con esa posición rezagada con respecto al puerto de Buenos Aires, a la economía nacional en primer lugar y a la economía global en segundo lugar. Este es un plano del siglo XIX, van a ver que aquí hacia 1880 la ciudad no ha crecido demasiado, más que se ha extendido unas cuantas calles, que es las que nombraba antes. O sea, en 300 años prácticamente la ciudad no tiene mucho crecimiento. Esta es una vista de la ciudad de Salta desde la cima del Cerro San Bernardo, de un autor que se cree que es Carlo Penuti, y se cree que está fechado en 1864. Este es un cuadro fabuloso,
si no lo conocen, les cuento que lo pueden ir a visitar en el Museo de Bellas Artes de la ciudad, el que está en la esquina de Belgrano y Sarmiento, creo que está en la planta alta, es bastante más grande que esto y es realmente alucinante porque es la postal más antigua que se tiene de la ciudad. Se puede ver incluso hasta la imagen en la plaza 9 de julio de lo que era entonces la iglesia de la Compañía de Jesús, que por ese momento oficiaba de catedral, porque la actual catedral todavía no había sido construida, y se ve un poco la relación de la ciudad con el territorio, ¿no? Hacia el oeste, las quintas, en las lomas de Medeiros, y hacia el este y al pie del cerro, los lugares a donde iban a tomar agua el ganado, y los arrieros que vienen trayendo el ganado, y cuando uno lo ve a este cuadro en vivo y en directo y ve los detalles hasta se ve la ropa que traen los jinetes que están cruzando el puente, por ejemplo, los puentes, esta vendría a ser lo que sería actualmente la avenida, ¿qué avenida es esa? Si alguien me lo puede contar, mejor todavía. Se ven a los molinos, ¿no? Cerca, pero no. La Entre Ríos estaría por aquí. Esta sería la Entre Ríos. Esta calle que se ve aquí es Caseros. La calle que tiene todas las fachadas blancas es la calle Caseros, que era la calle principal. Bicentenario, sí, se ve clarito el convento. Es lo que era la ex Virrey Toledo, actual Avenida del Bicentenario, exactamente, la Avenida Bicentenario, que si ustedes la siguen a la Bicentenario cuando se transforma en Hipólito Yrigoyen y va a terminar de desaguar en el río Arenales, es una, desde la terminal hacia el sur, se ve el canal, la profundidad que tiene el canal, porque este es un río natural dentro de la ciudad, la estructura fisiológica no miente. Y debajo del actual Bicentenario, los túneles que captan el agua de lluvia, los túneles pluviales, llegan a tener hasta 5 metros de alto en algunos casos, son unos túneles bastante impresionantes. Y allí desagota el agua que viene desde el oeste y desde el este y lleva hacia la cuenca alta del río Juramento. Y luego va a parar el agua al dique. Y luego sigue por el Juramento y va a parar al Paraná y luego al Atlántico. El segundo modelo de análisis es el modelo de la ciudad sectorial, que se explica dentro de este contexto. Antes de hablar de la ciudad sectorial, así como antes de hablar de la ciudad colonial, a mí me gusta poner un poquito el contexto histórico del momento. El contexto es el del modelo agroexportador, que va a ser desde mediados del siglo XIX hasta 1930, y esa fecha es una fecha bastante específica, muchos de ustedes ya la han podido identificar cuando estábamos trabajando la línea de tiempo, porque es la fecha de la Gran Depresión, y es un momento además también de no solamente político, no solamente económico, un punto de quiebre económico, pero también un punto de quiebre político que va a dar lugar después de muy pocos años a la Segunda Guerra Mundial, que va a terminar por cambiar la configuración de todos los territorios europeos, una cosa muy, muy impresionante que sucedió hace menos de 100 años. Es muy impresionante que estas cosas hayan sucedido a menos de 100 años, y aquí ya se ve cómo la estructura territorial de la Argentina ha trasladado las regiones más dinámicas hacia la ciudad, lo que es actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, y cómo es allí en donde se va a concentrar la inversión privada en un primer momento, las inversiones inglesas que trajeron los ferrocarriles y que trajeron la electricidad y que trajeron una gran cantidad de avances tecnológicos, no sin, por supuesto, endeudar al país en relación a esos avances tecnológicos, ¿no? Esto no fue gratis.
y a extraer una inmensa cantidad de recursos también, y se empieza a estructurar de alguna manera el país en relación al tendido ferroviario. A finales del siglo XIX, la Argentina se introduce en lo que podemos llamar la División Internacional del Trabajo como una productora de materias primas, en particular de granos y de carne, en particular de granos como el trigo. Este es el periodo que algunos historiadores todavía persisten en llamar el granero del mundo que pertenecía a 20 familias de origen patricia, que habían heredado la fortuna de ser dueñas de muchísimos campos, por distintas circunstancias, que no vale la pena aclarar. Pero básicamente que tuvieron que ver con la expoliación de los pueblos. Este periodo es un periodo en donde se establece un sistema de explotación agropecuaria sumamente extensivo. No existían aquí los feedlots, la carne vacuna argentina sigue siendo una de las mejores carnes del mundo y sigue siendo altamente apreciada, y es aquí en donde nace un poco la producción de gran escala. Se construye una red extensísima de transporte ferroviaria, y la mano de obra viene a ser, un poquito a desarrollarse de la mano de también las políticas de la generación del 80, que promovieron la inmigración masiva, en particular la inmigración masiva proveniente de Europa. Si uno lee el preámbulo de la Constitución Nacional y muchos de los artículos de nuestra Constitución Nacional que fueron escritos en el siglo XIX, va a ver cómo la inmigración es algo que se protege hasta el día de hoy, incluso otorgándole a los migrantes y los inmigrantes exactamente los mismos derechos de cualquier ciudadano argentino. Y esta es la lógica en la que la generación del 80 estableció un crecimiento muy dinámico para todo lo que es el área, lo que hoy llamamos el área núcleo, y que es una de las dinámicas que sigue hasta el día de hoy persistiendo en relación a la población. Más del 50% de la población del país vive en esa mancha de color mostaza, amarillo fuerte que está aquí, sepia. Más del 50% de la población y más del 70% de la riqueza se concentra en esa mancha. La ciudad para ese entonces empieza la primera fase de urbanización, y se convierte el modelo de compacto en un modelo sectorial, en donde empieza a aparecer algún tipo de industria incipiente, de industria un poquito relacionada a las cuestiones fundamentalmente agrícolas ganaderas. En el caso de lo que es, bueno, la llegada de los inmigrantes, no solamente europeos, sino también asiáticos, el desarrollo del ferrocarril, las primeras carreteras, etc. Para 1932, esta es un poco la síntesis de la mancha urbana de la ciudad de Salta. Las primeras manchas son las que habíamos visto en relación a la ciudad compacta, y van a ver cómo se puede perfectamente explicar la analogía, ¿no?, del modelo de la ciudad compacta, la ciudad sectorial, y el crecimiento que se daba en ese momento siempre alrededor del área centro. Sigue siendo un modelo compacto que tiene una especie de unos brazos y unas patas, y aparece, por supuesto, el trazado del ferrocarril en esta dirección norte-sur o noreste-sudoeste, que atraviesa el ferrocarril, y también la ciudad va a crecer un poco pegándose al ferrocarril y sigue manteniendo los límites de crecimiento en las barreras naturales al norte y al sur. A finales del siglo XIX va a ser fundamentalmente una reestructuración del territorio, va a reestructurar completamente el territorio la llegada del ferrocarril, porque va a dar lugar también a la fundación de una innumerable cantidad de nuevos pueblos y ciudades entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este momento es cuando se encarga por primera vez
un plan regulador, que es el plan del arquitecto Guido, el plan regulador para la ciudad de Salta. Hacia principios del siglo XX este podría ser el plano de la ciudad de Salta, y aquí a mano derecha tienen el plano que diseña el arquitecto urbanista Ángel Guido, que ya había trabajado en el diseño del plan regulador para la ciudad de Rosario, y un año después, o paralelamente a este, trabajaría en el plan regulador para la ciudad de Tucumán. Planes que no se llevaron a cabo, pero que tienen en cuenta muchas de estas cosas que veíamos en la clase pasada, ¿no? Ya están incorporando esta cosa del City Beautiful Movement, el embellecimiento de las ciudades, pero al mismo tiempo ya hay conocimiento sobre las zonificaciones funcionales, entonces de alguna manera también incorporan la zonificación funcional, e incluso en algunos casos hasta algunos tipos de manzanas que en esa época se estaban viendo nada más que en la Carta de Atenas y en los libros escritos en ese momento por Tony Garnier o Le Corbusier o Ebenezer Howard, y este señor aplica muchas de esas ideas al plan de la ciudad de Salta en 1936, un plan que, como les digo, y les decía la clase pasada, no se lleva a cabo, pero hasta el día de hoy, muchas de las ideas que va a implantar este plan, justamente hasta el día de hoy persisten, como por ejemplo la recuperación del río Arenales y la ribera del río Arenales, que sigue sin ser una realidad, y se sigue planificando constantemente sobre eso, y esperemos que algún día realmente se pueda hacer. Esta es la ciudad sectorial, y la vista de la ciudad sectorial hacia el 1932, estamos hablando hace menos de 100 años, y esto era la ciudad de Salta hace menos de 100 años, ahí destaca las cúpulas de las catedrales, las torres de las iglesias, no mucho más. La casa de Durán Wash casi en segundo plano, hacia la izquierda, lo que es actualmente el Club 20, el colegio. Es muy poco lo que se ve, digamos, prácticamente estamos hablando de una ciudad que sigue teniendo la escala de la ciudad colonial, y que ha empezado mínimamente a sectorizarse y a crecer en relación a un modelo sectorial. La ciudad polarizada se inserta en un proceso que viene a ser como una continuación de la anterior. Hacia la década del 30, las crisis, las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, van a dar lugar a la ruptura de ese proceso que estuvo caracterizado por la inserción del país en el mercado mundial como productor de materias primas, en el cual producíamos para vender, y todo lo que comprábamos y usábamos aquí era traído desde el exterior. Hay una anécdota que siempre las cuento en esta clase porque es maravillosa, que la describe Elio Brailovsky en su libro Memoria Verde, pero está bastante documentada por otros autores también, sobre el origen de la bombacha de gaucho. Hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y todavía, si ustedes vieron los gauchos de la Patagonia, o las famosas esas imágenes de Molina Campos sobre los gauchos de la Pampa y de la Pampa húmeda, van a ver que el gaucho usaba lo que se llamaba chiripa, o chiripaes, y unos calzones como de encaje, y el chiripá cruzado como un triángulo, como si fuera una especie de pañal. Y esa era la vestimenta clásica, y el poncho tejido, la vestimenta clásica del gaucho. Hacia finales del siglo XIX, como en Argentina no se producía nada, no se producían las telas, no se producían. Hay una carga de un barco que estaba destinada a la India para las babuchas del ejército inglés en la India, que termina llegando por accidente al puerto de Buenos Aires. Y esas babuchas cerradas en el tobillo, con un botón, se empiezan a distribuir y a vender, y se convierten en muy poco tiempo en la vestimenta oficial del gaucho sureño y del gaucho norteño y de casi todos los gauchos. Una prenda diseñada en Inglaterra
para ser utilizada en Asia, se convierte de esa manera en una de las prendas que hasta el día de hoy siguen siendo más utilizadas y más valorizadas como parte de la cultura gauchesca. Así que no producíamos ni la bombilla ni el mate en la cual tomábamos mate, ni la bombacha de gaucho que se usaba para montar a pelo. Bueno, en la década del 30 ese modelo se rompe un poco, se empieza de alguna manera a industrializar el país, una industrialización basada en la sustitución de importaciones, con la prevalencia de un mercado interno y de a poco la introducción de muy de a poco, en la década del 30 muy de a poco, se hace más fuerte en la década del 40 y la década del 50 y del 60 en particular, la promoción del estado de bienestar. Y en ese momento la ciudad de Salta empieza a crecer un poco, empieza a crecer de tal forma que va a estar financiada por el mercado inmobiliario, que va a empezar a hacer loteos en relación al aumento de población de las ciudades, porque se trasladaba la gente a las nuevas industrias, pequeñas industrias, en el caso de la ciudad de Salta, y también empieza el Estado a proveer vivienda social. En la provincia de Salta en particular se hace muy fuerte la explotación y la exportación del petróleo en el norte de la provincia, Campo Durán, etc. Esta es la vista de la ciudad para esa época, a fines de la década del 70. En primer plano, una foto sacada de una avioneta, el monobloc Salta, del arquitecto Eduardo Larrán, recién terminado de construir. La ciudad es más extensa, pero sigue dentro de sus límites naturales. La ciudad polarizada tiene esta forma de representarse. Es una ciudad que empieza a marcar una tendencia hacia el quiebre y hacia la suburbanización. Esta imagen que está a la izquierda es bastante mala, les pido disculpas, no tuve tiempo de hacer una mejor imagen, pero con esta imagen yo les puedo mostrar que este proceso de suburbanización viene dado un poquito de la mano del Estado, que hacia la década del 60 y del 70 va a empezar a proveer los primeros grandes barrios de vivienda social que van a romper por primera vez con ese contorno bastante compacto que tenía la ciudad, y aquí aparecen varios de los barrios que son barrios de origen, como le digo, estatal, sobre todo Fonavi y del Banco Hipotecario de la Nación. La ciudad se empieza a quebrar hacia la década del 80, ya empiezan a aparecer también algunas zonas industriales, que son características de esta época, y las zonas suburbanas, que en este momento hoy son totalmente urbanas, ¿no? Pero barrios como Santa Ana o Ciudad del Milagro en la década del 70 y principio de la década del 80 tenían más características suburbanas que urbanas. La ciudad pasa en 20 años de tener 70 a 180.000 habitantes, y el incremento de población va a estar siendo respondido y absorbido por parte del Estado, en esta lógica del estado de bienestar, de alguna manera. Esta es la primera imagen satelital que tenemos de la ciudad de Salta, que si no me equivoco es del año 1984, y van a ver que ya empezaba a quebrarse, pero de alguna manera mantenía un núcleo bastante compacto hacia el centro. Y si nos ponemos a investigar qué es lo que pasó desde la década del 90 y desde el 2000 hasta esta parte, el crecimiento ha sido prácticamente del doble. La ciudad ha entrado a finales de los 90, principios de la década del 90, digamos, en el modelo de la globalización, y esto va a dar lugar un poquito también a esa fragmentación urbana, en esta lógica. Todo esto ya la tienen cargada la clase completa en la plataforma, incluso está más completa que aquí porque tienen entre diapositivas distintos textos que complementan la información, que les va a servir mucho para estudiar más adelante cuando tengan que rendir parciales o finales.
Este es la imagen que representa el modelo de la ciudad actual o la ciudad fragmentada, con una tendencia hacia el crecimiento celular, con la aparición de autopistas, con el capital privado haciendo colonias, barrios cerrados hacia el exterior del núcleo tradicional de la ciudad, la aparición y la modernización de los aeropuertos. Estas son cuestiones estructurales que se van a dar en casi todas las ciudades latinoamericanas, por eso se asocia al modelo de la ciudad latinoamericana a la ciudad de Salta, y una fuerte tendencia que empieza en la década del 80 y no para hasta el día de hoy, que es la tendencia de la segregación socio-residencial. Hay un proceso de privatización del espacio, en donde las clases sociales más bajas y de ingresos más bajos son las que van a formar parte del grupo de los perdedores. Varios autores interesantes que probablemente veamos en el próximo trabajo práctico, como Maristela Svampa, hablan sobre los ganadores y los perdedores, las personas, sin hablar necesariamente de los niveles de ingresos, sino de quienes en relación a la ciudad ganaron y quienes en relación a las lógicas de la ciudad perdieron. Eso es un tema que vamos a ver mucho en la próxima clase y en el próximo trabajo práctico. Y cuando uno ve el modelo que diseñan Barth, Bordorf y Janoschka y ve la ciudad de Salta hacia el 2000, no le quedan muchas dudas de que son bastante, se pueden realizar una analogía rápida y muy precisa de este modelo en el cual la ciudad compacta sigue prevaleciendo, la ciudad sectorial de alguna manera se empezó a quebrar, pero todavía permanece y la ciudad se ha fragmentado por completo, tanto física como formalmente, estructuralmente. Bueno, yo les voy a dejar un poquito esto para que luego lo lean, para que no hagamos esta clase tan larga y podamos pasar a la parte de práctica. Aquí, esto también les prometo que les voy a mejorar un poquito la calidad de la imagen, de estas dos imágenes que no se ven muy bien, pero les sintetizo en azul, se ven las manchas de los asentamientos que se van a dar desde la década del 80 hasta los 2000 y adentrados los 2000 también, en los primeros años del año 2000, asentamientos que se van a dar de manera informal. Muchos de estos asentamientos hoy en día ya están completamente regularizados, las personas se han convertido en propietarios, han podido suscribirse a términos de pago para poder ser propietarios y tener el dominio de la tierra. Muchos de estos todavía están en proceso de subdivisión catastral y dominial. Siempre el Estado, en particular el Estado argentino, se ha interesado mucho en la política de la vivienda propia, lo cual no sabemos si es bueno o es malo, porque ha producido básicamente estos quiebres en las ciudades que son realmente insustentables desde lo ambiental y desde lo económico, porque imagínense que hay que llevar infraestructuras y en muchos casos las realidades con las que vivimos son estas. Acá arriba a la izquierda hay una imagen de lo que es Villa Floresta, que se empezó a asentar en la década del 80 y sigue sin estar registrado porque no tiene factibilidad de servicios por la cota en la que se encuentra. Y hay algunos casos en esas cuadras en las que las personas viven sin agua desde hace 30 años. A algunas personas les ha llegado el agua recientemente, hace 6, 7 años. Muchas personas siguen viviendo allí sin agua potable desde todas estas décadas, o sea, varias generaciones de familias. Y esta es una realidad que se repite porque las lógicas estatales en las últimas décadas han acompañado el crecimiento urbano, pero no han sido capaces de ser completamente efectivas y dar respuestas a todos y a todas las personas que necesitan de la acción del Estado.
Hacia el año 2003 aparece el PIDUA1, hoy ya tenemos la versión del PIDUA2, pero es uno de los primeros procesos de planificación que de alguna manera tienen un éxito en la estructuración de la ciudad de Salta. Si uno ve esta comparativa entre el gráfico original del PIDUA1 del año 2003 y una imagen satelital de la ciudad de Salta en 2002, por ejemplo, ve esas líneas rojas que serían las vías de circunvalación que hacia el año 2006 comienzan de alguna manera a concretarse. Esta es la otra imagen de fragmentación constante que vamos a ver dentro de lo que es la ciudad de Salta y sus alrededores y la escala metropolitana en la cual la ciudad ya está inmersa hoy en día. Como decíamos en clases anteriores, hoy ya no podemos hablar de la ciudad de Salta solamente como la ciudad, sino que tenemos que pensar también en los vínculos funcionales que tiene con las áreas que están metropolizadas directa o indirectamente, como San Lorenzo Chico, Vaqueros, Cerrillos, y la construcción de la autopista oeste que dio lugar a barbaridades como esta, en donde se consumen suelos que son suelos muy valiosos desde lo ambiental, pero que para el mercado eran muy atractivos, suelos que eran vendidos en $1,50 y hoy son vendidos en $75 el metro cuadrado, o sea, de ser vendidos en $1,50 a ser vendidos en 11.500 pesos el metro cuadrado promedio en estas zonas. En relación a las autopistas es bastante, una plusvalía que nunca le han pagado al Estado tampoco. También vamos a ver más adelante de qué se trata el concepto de plusvalía, como ese valor que adquieren los inmuebles por el solo hecho de que la ciudad haga grandes inversiones, y muchas veces las personas que se ven beneficiadas por esas grandes inversiones, muchas no, la mayoría, el 99% de las veces no ponen un peso para que la autopista le pase por el frente de la casa. Temas que son complejos, o sea, el rasgo sobresaliente de la planificación urbana es la complejidad de su soporte, y el soporte de la planificación es la ciudad. Para analizar esa complejidad, entonces, tenemos que tener en cuenta siempre el conocimiento adecuado de la construcción histórica, la proyección cultural que la sociedad hace sobre determinado espacio y su consiguiente transformación. Esto que decíamos hace un rato, la ciudad de Salta sigue siendo considerada como una ciudad colonial, y cuando ponemos un farol que no es colonial, todo el mundo estalla, y hay que entender esa complejidad, hay que entender ese proceso de construcción histórica, y hay que entender que esas dimensiones espaciales y temporales son expresadas por la ciudad y operan sobre ese medio físico, fisiológico, y sobre ese medio emergen los procesos que se extienden en el tiempo y que responden muchas veces a lógicas que no siempre pueden ser leídas, comprendidas, entendidas por las personas que gestionan la ciudad. Y ese es un peligro constante frente al cual nos vemos siempre supeditados, aquellos que nos dedicamos a un poco a estudiar o a trabajar en ámbitos de planificación y de gestión. Muchas veces se toman decisiones sin entender la complejidad y el origen de esa complejidad. Esto requiere entonces de un gran esfuerzo de interpretación a través de lecturas del espacio como un objeto de estudio, y de nuevo les digo acá que no nos interesa tanto saber de historia en esta materia como saber descubrir esos legados históricos, como saber interpretar las continuidades o entender en dónde están las rupturas y las motivaciones que le dieron origen a cada área de la ciudad. Eso me parece que es más importante, porque entender la configuración más que entender si en 1692 hubo un
como, bueno, puede ser importante para la historia de la ciudad, pero hay que preguntarse a ver si saber ese dato me sirve para entender por qué la ciudad es hoy como hoy y no es de otra forma. Probablemente ustedes en historia puedan estudiar en qué año se hicieron las veredas o en qué año se construyó un edificio, y no necesariamente eso me sirve para entender la configuración de la ciudad. Así que siempre, lo mismo que con el trabajo práctico, tenemos que un poco encauzarnos hacia entender la lógica de configuración, por qué es así, por qué es difícil de entender, por qué es así para mucha gente, y cómo podría ser en el futuro si tengo que hacer un análisis prospectivo de ese territorio o de esa ciudad. Yo acá puse algunas imágenes como para que tengamos en cuenta nada más que esto se da para Salta, pero es un proceso que se puede asimilar en muchas otras ciudades latinoamericanas. Yo puse algunas imágenes porque no hay imágenes de la evolución de la mancha urbana de todas las ciudades latinoamericanas, pero qué sé yo, esta es Santiago de Chile, y la evolución del plan regulador de Santiago, pero en las manchas de arriba se ve el crecimiento desde la ciudad, que sería la ciudad sectorial y la ciudad polarizada, hacia el modelo de la ciudad fragmentada, y es muy claro el proceso cuando uno ve la mancha, cómo se mantiene en un principio la mancha bastante constante y compacta, y de repente desde la década del 90 en adelante, y no es tanto el crecimiento poblacional como el crecimiento de la mancha urbana. O sea, en los últimos 30 años el fenómeno que estamos observando es que crece más en superficie la ciudad de lo que crece en personas. Absorbe y consume más suelo de la cantidad de gente que realmente necesita suelo para vivir, por lógicas del mercado, porque mucha gente sigue sin vivienda, sigue sin techo. Esta es la ciudad de Buenos Aires, su área metropolitana, y lo que ya sería, esto es la famosa AMBA, el Gran Buenos Aires entre 1948 y 1965, y fíjense que hay un proceso de menos de 20 años allí, y el crecimiento que se dio en relación a todo lo que son las actividades industriales, y ese crecimiento industrial que es muy interesante. Hay otra síntesis del crecimiento acá que está también súper interesante, porque la primera mancha es de 1782, que es esa violeta fuerte que está en el centro, y si bien tiene un gran borde, la playa, el río de la Plata, un borde costero, no me salía esa palabra, tiene un gran borde costero la ciudad de Buenos Aires. Si no tuviera ese borde costero, la lógica sería básicamente muy parecida a esta, pero creo que terminaría de completar el círculo, más parecido a lo que es hoy la ciudad de Córdoba, pero sigue teniendo esa misma lógica de crecimiento de una ciudad muy compacta, muy pequeña, que luego de alguna manera se empieza a sectorizar, de alguna manera a polarizar, y por último a fragmentar. Bien. Vamos a terminar esta clase aquí. Yo quiero saber si hay algún comentario o alguna pregunta